Hola, muy buenas tardes. Estoy nuevamente contigo para compartirte la palabra de Dios. En el Evangelio aún de Lucas, en esta ocasión quiero compartirte los versículos 18 al 20 del capítulo 9. Esperando pues sea de gran bendición para tu vida, esperando estés bien, esperando que estés gozando de una tarde muy bendecida. No importando las circunstancias por las cuales estés pasando, el Señor te da otra oportunidad de vida, de disfrutar con los tuyos, de estar en paz con Él. Porque recuerda que todo lo que Dios permite es para bien. Así es que te mando un saludo desde aquí, desde Torreón, Coahuila, México. Bendiciones para Luis García, bendiciones a todos los que se van a conectar y unir a esta transmisión en vivo. Bendiciones para José Ángel. Y bueno, quiero leerte estos versículos. Son solamente 3, pero espero sea de gran bendición para tu vida. Los versículos son del 18 al 20 del Evangelio de Lucas, capítulo 9. La reflexión de hoy se titula ¿Quién es Cristo para ti? La palabra del Señor dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. En esta reflexión que te traigo conmigo, quiero que meditemos la historia o analicemos la historia de estos versículos. Vemos aquí que en el versículo 18 dice la palabra del Señor que aconteció que Jesús se apartó para orar junto con sus discípulos. Como hemos visto en todos los evangelios, nos narra cómo Jesús se apartaba para orar. Oraba en todo momento. Cuando iba a tomar una decisión importante, oraba. Y vemos cómo el Señor en esta ocasión, según plasma Lucas en el versículo 18, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Recordemos que ya se acercaba el día o el momento en que Jesús iba a ser entregado para ser crucificado. En esos momentos el Señor estaba más en oración y dice que se apartó junto con sus discípulos para orar. Y hace 2 preguntas importantes a sus discípulos el Señor Jesús. La primera, que qué decía la gente de él, que quién era según la gente. Ellos le empezaron a decir que unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, y otros más decían que era un profeta resucitado. Los discípulos le dijeron a Jesús lo que decía la gente, pero también Jesús les hace otra pregunta y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le responde: el Cristo de Dios. Jesús quería confirmar lo que él ya sabía. Recordemos que Jesús fue en todo momento y es 100% hombre y 100% Dios. En esos momentos Jesús quería confirmar que todo lo enseñado a sus discípulos durante esos 3 años había rendido frutos. Él quería que sus discípulos expresaran de voz quién era para ellos Él. Entonces por eso les hace esta pregunta: ¿ustedes quién decís que soy yo? Y Pedro les responde con esta respuesta: el Cristo de Dios. De modo que todo lo enseñado y en repetidas ocasiones para fortalecer la fe de los discípulos había rendido fruto, porque veía en ellos la convicción de creer en Él,
de estar seguros que Él era el Cristo. Aún cuando Pedro, ya después, posteriormente, cuando es aprendido Jesús, vemos cómo Pedro niega a Jesús, pero después dice que llora amargamente al arrepentirse. Este arrepentimiento fue con base a la convicción que tenía sobre Él, recordándoles que no somos nadie perfectos y que así como Pedro en aquel momento se equivocó y negó a Jesús, es la misma forma en que nosotros nos equivocamos y negamos a Jesús con nuestras decisiones, malas decisiones, con nuestros malos actos. Pero cuando se tiene la convicción en Cristo, en quién es Cristo para nosotros, el pecado no sigue en la persona, sino que nos levantamos con esa convicción para seguir en el camino del Señor. En esta tarde yo quiero que nos pongamos a pensar, a reflexionar juntos. ¿Qué es para nosotros o quién es para nosotros Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Tal vez te has preguntado muchas veces ¿quién es Cristo? Tal vez has seguido una religión, tal vez no has seguido una convicción, sino una emoción. En esta tarde quiero que te pongas a pensar en oración y le digas a Jesús, ¿quién es para ti? Porque cuando se tiene la convicción, se sabe que Jesús, que Cristo, vino a este mundo para redimirnos del pecado, para morir en una cruz, para limpiarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, librarnos. Cuando se tiene convicción en Cristo, cuando se decide que Cristo viva en nuestros corazones, es entonces que se tiene la convicción para seguirle, porque el ser cristiano no es solamente de palabra, porque el ser cristiano no es solamente una tradición. El ser cristiano es seguir a Cristo, es estar convencidos, con convicciones, no con emociones, que Él murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y que un día volverá. Cuando uno tiene la convicción de que Jesús murió por nosotros en una cruz, ese sacrificio que nadie pudo más que Jesús hacer por nosotros, es entonces que pese a las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, seguimos a Jesús. En esta tarde tal vez te encuentres en una situación difícil o tal vez no sepas quién es Cristo, pero en esta tarde yo vengo a decirte que Jesús, que Cristo vive, que un día va a regresar por los suyos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y es el momento de que lo conozcas. Cristo es aquel que murió en una cruz por los pecados de la humanidad. Cristo es aquel que te da aliento a seguir por medio de su Espíritu Santo. Cristo es aquel que te fortalece y te libra del peligro cuando caminas con Él. Pero para ello debes de tener convicción de quién es Él. Si tú llevas una religión o dices ser cristiano nada más porque tus padres o tus amigos te han inculcado el que Cristo es Hijo de Dios, pero no has tenido un encuentro personal con el Señor, aún teniendo muchos años en el Evangelio, pero llevas una religión vana, de nada te sirve. Aquí lo único que sirve es tener la convicción de saber quién es Cristo. Cuando tú tienes la convicción de quién es Cristo, no hay nada que te pueda separar de Él. Vemos, como se los comentaba en un principio, aunque aquí en este versículo 20, donde Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois? Y Pedro le dice que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y más adelante él lo niega, pero él tenía convicción. Aunque cayó en pecado, aunque cayó en un error de negarle, él se arrepiente por la convicción que él tenía. Así nosotros. En el camino del Señor podemos tener tropiezos, podemos caer, pero la convicción en Cristo es lo que nos levanta. Es lo que nos hace perseverar en el camino del Señor. Nosotros no podemos solos, por eso tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones
¿Qué nos redarguye? ¿Qué nos anima a seguir, a pesar de las circunstancias? Por eso en esta tarde yo te invito a que te detengas un momento en este día a reflexionar, a entrar en oración y decirle al Señor, tú eres el Cristo, tú para mí eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que lo invites a entrar en tu corazón, convencido de que Él es el único que te puede dar la salvación. No hay en esta tierra nadie que pueda darte salvación y heredarte la vida eterna más que Jesús, porque Él es el que murió por nosotros en nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. En esta tarde, si no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que lo hagas tu Salvador, que le permitas que tome el control de tu vida y verás que tu vida va a cambiar. No te estoy diciendo que tu vida va a ser color de rosa a partir de que aceptes a Jesús, pero sí tendrás un apoyo, quien te ayude, quien te proteja de muchas cosas y que te dé paz en medio de la tormenta, un gozo que no puedes tú, que tú no puedes comprender porque es sobrenatural y que el Espíritu Santo te lo da. Muchas cosas y muchas bendiciones caerán en tu vida en lo espiritual para seguir adelante. Esta vida no es nada fácil y es mucho más difícil si tú la vives sin Jesús. En esta tarde fue esta pequeña reflexión la que te quise compartir, esperando que un cachito de lo que te he dicho en esta tarde haya entrado en tu corazón. Que no dejemos pasar el día sin saber qué es para nosotros Cristo, quién es para nosotros Cristo. Estar convencidos, firmes de seguir en su camino a pesar de todo, porque tener convicción es seguirlo sin importar nada. El Señor Jesucristo en esta tarde está tocando tu corazón y quiere decirte, ¿quién soy para ti? A mí no me interesa los años que lleves diciendo que eres cristiano, a mí me interesa que tengas convicción en mí. Yo necesito saber y comprender que me sigues con una convicción, como se lo hizo ver en esa declaración Pedro. Recibe un gran saludo desde aquí, desde Torreón, Coahuila, México, esperando el Señor te bendiga, esperando que el Señor esté obrando en tu vida y seas grandemente bendecido al lado de tu familia, al lado de los tuyos, y que nada de lo que pueda pasar en esta vida te haga dudar de tu fe. Debes de tener convicción en el Señor para poder seguir en su camino, porque si tú no estás cimentado en la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades y te tumbarán. Mas si tú tienes cimentada tu fe en Cristo, tendrás convicción en Cristo y nada te podrá tumbar. Que el Señor te bendiga.